Los amo con el amor de Jesús. Hoy me gustaría compartir con ustedes sobre cómo recibir la impresión de Dios y cómo discernirla. Dios me ha hablado. A menudo, los cristianos que nos rodean dicen esto. ¿Será que Dios se les apareció directamente y les habló? Por supuesto, Él puede hacerlo. Como Dios es todopoderoso, Él puede presentarse y hablar así como lo hizo con Moisés. Sin embargo, cuando la mayoría de los hermanos expresan que Dios ha hablado, debe significar que fueron conmovidos o impresionados por la voz de Dios mientras oraban, adoraban o leían la palabra. A veces, en la oración, ciertas cosas pueden venir a la mente con claridad. Algunas imágenes pueden venir a la mente. También puede proyectar algunos pensamientos e imágenes durante la adoración, la alabanza y la lectura de la palabra. Amados, la impresión es una de las formas en las que Dios se proyecta a través de pensamientos o imágenes que ocurren en la mente en el momento. Por ejemplo, uno puede decir, estaba cantando un himno y de repente me vino a la mente este pensamiento. O, este es un pensamiento que me vino a la mente mientras leía la palabra. Así que está claro que Dios me ha hablado. Mientras oraba, ¿qué tipo de video vio? ¿Fue la impresión que le dio Dios? Estamos en la era del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, cualquiera puede recibir la voz de Dios a través de estas experiencias. Por supuesto, dependiendo del nivel espiritual y la condición de cada individuo, puede haber diferencias en la claridad de ser tocado, pero estamos en la era del Espíritu Santo, en la que Dios puede proyectarse a través de la impresión. Sin embargo, hay que recordar que aunque se proyecten algunos pensamientos e imágenes durante la oración, el culto o la lectura de la palabra, no se puede afirmar que todos sean inspirados por Dios. Pueden ser sus propios pensamientos que surgen de los deseos de su propio cuerpo. Significa que incluso uno puede confundir los pensamientos que Satanás le ha dado como inspiración de Dios. Podemos observar estos casos a través de Pedro. Un día, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Entonces Pedro hace la famosa confesión de fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús escuchó la confesión de Pedro y dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo que la confesión de fe de Pedro no se conocía por sangre y carne, sino por Dios en el cielo. Esta es la impresión que Dios le dio a Pedro. Como Pedro, nosotros también podemos recibir la impresión dada por Dios. Sin embargo, el problema es que no solo se puede inyectar la impresión de Dios, sino también los pensamientos de Satanás. Inmediatamente después de escuchar la confesión de fe de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús explicó a sus discípulos lo que sucedería en el futuro diciendo, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro, que estaba escuchando estas palabras de Jesús, de repente dijo, en ninguna manera esto te acontezca, por lo que Jesús reprendió a Pedro quien dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones en la mira las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Debo resaltar que cuando Pedro dijo, por favor, no lo hagas, Jesús lo reprendió fuertemente. Jesús le estaba gritando a Satanás que se alejara, quien proyectaba sus pensamientos en Pedro. Esta era una idea de Satanás la que se proyectó sobre Pedro, quien estaba más cerca de Jesús para sacudir la misión. Incluso Pedro, quien fue uno de los discípulos de Jesús, pudo recibir tanto la impresión de Dios como los pensamientos de Satanás al mismo tiempo. Estimados, podemos experimentar la voz de Dios a través de la impresión. Sin embargo, es posible que los pensamientos de uno sean influenciados por los propios pensamientos espirituales y los deseos de la carne se sientan como si fuera una impresión por Dios. Incluso, es posible confundir los pensamientos inyectados por Satanás como impresiones por Dios y llegar al punto de aceptarlos. Por esta razón, incluso si le llega la impresión de pensamientos e imágenes durante la oración, la adoración o la lectura de la palabra, debe discernir si es la voz de Dios o no. Esto se debe a que si obedece ciegamente sin discernir los pensamientos y las emociones que recibe, puede estar en un gran problema. Cualquier tipo de emoción debe pedirle a Dios en oración y pedir su discernimiento. Esto se debe a que si la impresión proviene de Dios, la impresión puede estar distorsionada por los propios pensamientos y juicios de uno. Podemos encontrar ejemplos en el libro de los Hechos, donde la impresión de Dios fue distorsionada por los propios pensamientos y juicios de uno. Esta historia tiene lugar en el camino en el que el apóstol Pablo se dirigía a Jerusalén. El apóstol Pablo, de camino a Jerusalén, se encontró con los discípulos en Tiro. Sin embargo, los discípulos allí fueron inspirados por el Espíritu Santo para disuadir fuertemente a Pablo de entrar a Jerusalén. Curiosamente, Pablo escucha lo mismo cuando visita la casa de Felipe en Cesarea. El profeta Agabo tomó el cinturón de Pablo, lo ató a sus manos y pies y le dijo a Pablo,
El Espíritu Santo dice que los judíos que viven en Jerusalén atara así al varón de este cinturón y lo entregaran a los gentiles. Ante estas palabras del profeta Agabo, Pablo insistió en ir a Jerusalén diciendo: «Estoy dispuesto no solo a ser encarcelado por causa del Señor Jesús, sino también a morir en Jerusalén». Pero aquí podemos ver las opiniones opuestas de Pablo y los otros discípulos. Obviamente, los discípulos de Tiro fueron apropiadamente impresionados por el Espíritu Santo. El profeta Agabo también fue impresionado por el mismo Espíritu Santo. Dado que 2 o 3 personas igualmente fueron impresionados por el Espíritu Santo, sus impresiones fueron precisas, pero también el mismo apóstol Pablo dijo: «Tenemos que ir a Jerusalén». Pero, ¿por qué aquellos que fueron impresionados por el Espíritu Santo chocaron entre sí y tuvieron diferencias de opinión? La razón es que agregaron su interpretación a la impresión de Dios. La voz del Espíritu Santo era claro, que Pablo enfrentaría el sufrimiento en Jerusalén. Sin embargo, los discípulos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, agregaron su propia interpretación de «entonces no vayas». Estas son cosas que pueden suceder con frecuencia en nuestra vida diaria. Amados, en la era del Espíritu Santo, Dios habla por impresiones y proyecta sus pensamientos. Sin embargo, si no discierne bien las emociones, no solo causará dificultades, sino que también puede usarse como un canal para Satanás. Significa que debemos discernir si es la voz de Dios, nuestros propios pensamientos o los pensamientos que Satanás ha inculcado. Además, aunque tenga la certeza de que la impresión es la voz de Dios, debe tener cuidado de no distorsionar la impresión proyectando sus propios pensamientos sobre ella. Hoy, oro con un gran deseo para que todos podamos vivir una vida hermosa de caminar con Dios a través de la impresión y la guianza del Espíritu Santo.